Hola a todas, hola a todos, bienvenidos una vez más a este podcast Historias de Madre. Yo soy Camila Wills y estoy feliz de saludarlos hoy desde Casa Spotify, desde nuestra casa haciendo este podcast para ustedes. Después de un merecido receso, volvemos con unas historias espectaculares como siempre, historias que merecen ser contadas y escuchadas. Recuerden que este canal lo pueden ver en Spotify y en YouTube y pueden seguirnos en Instagram en @MadreColombia. Oigan, hoy no tengo una mamá, tengo dos mamás a falta de una y tengo una Natalia y dos Natalias a falta de una. En la maternidad como en la vida hay temas de los que nadie quiere hablar, sobre todo en este mundo que nos ha hecho creer que ser madre es mágico y perfecto todo el tiempo. Este es un espacio seguro para hablar de eso que todas pensamos y no nos atrevemos a decir. Bienvenida a Historias de Madre, maternidad sin censura. Amo porque soy muy jodida con los nombres y me la pusieron tan fácil, o sea, como que hubiera podido confundirlas todo el episodio, pero no. Les presento a Natalia Telles y a Natalia Resk y ellas son dos mamás que nos van a estar hablando hoy en Historias de Madre. Bienvenidas, Natalia Telles, Natalia Resk. ¿Cómo les digo? ¿Por el apellido o Nati? Nati y Resk. Resk, así les conocen. ¿Cómo van? Muy bien, Cami, muchas gracias por invitarnos. De verdad que, pues, para nosotras contar nuestra historia no solo es parte de nuestro día a día, pero también parte de comunicar algo que de pronto aquí en Colombia todavía sigue siendo un poco tabú. Bastante. Poco, ¿cómo así que dos mamás? Y realmente nuestro hijo es tan feliz que sentimos que esta historia debería ser conocida mucho más. Así es. Y Resk, bienvenida también acá. Gracias por tenernos. Como decía Natalia, realmente es contar un poco quiénes somos y que muchas mamás se animen si están en este camino a construir familia. Me encanta. En Historias de Madre hemos tenido varias veces estas historias de ser mamá de una manera diferente, por adopción, monoparental, que sabemos que obviamente traen un montón de cosas difíciles, no es tan fácil como parece, pero igual siempre somos pues defensoras de las familias diferentes, no solamente por hablar de diversidad como hoy se ve que la inclusión y demás, inclusión es realmente que cuando haya en el jardín de sus hijos, en el colegio de sus hijos, una familia diferente, pues se sienta como que cada vez menos esa diferencia, ¿no? Como que cada vez sea normal que haya papás separados y está bien cuando hay amor, cuando hay respeto, que haya mamás monoparentales, que haya papás monoparentales, que haya dos mamás o dos papás. Esto está pasando y ojalá sea cada vez más, no solamente por el tema de que sea cada vez más como ustedes pues se puede notar, sino por el respeto, ya, o sea, no importa si es el papá, la mamá, el Golden Retriever y los 3 hijos de película, maravilloso, si es desde también estas familias del respeto y el amor y podemos, pues digamos que llevarnos entre todos de una mejor manera. Así que hoy le damos la bienvenida a esta familia de dos mamás, Natalia y Natalia, que hoy tienen a Luca, que tiene 2 años y ya nos van a contar toda la historia de cómo llegó Luca, y Noah está en la barriga de Nati, que tiene 8 meses ya. Sí. ¿Para cuándo? ¿Qué semana estás? Estoy en la semana 33. Supuestamente es para el 1 de enero, pero... Cállate, esa es la fecha probable de parto. No te lo puedo creer, amo. Pero por temas de que Luca también fue cesárea y todo, el ginecólogo me dijo 22 de diciembre por tarde. Perfecto. Entonces, 22 de diciembre más o menos llega el segundo chiquito a este hogar y quiero saber, pues ya sabemos que fue por vía, digamos que de vientre, no por adopción, cómo llegó este chiquito, y hablemos primero de Luca, cómo llegó a sus vidas. Luca y Noah son niños, ¿verdad? Son niños. ¿Cómo llegó a sus vidas? ¿Cómo ha sido todo este proceso? Y quiero como que me cuenten, siempre lo digo, desde el principio, hablemos un poco de su relación. Tengo entendido que, no sé en el caso de Resk, pero en el caso de Nati Telles, pues no siempre fuiste homosexual, hubo parejas hombres en tu vida. ¿Cómo llegas a descubrir, pues digamos que tu homosexualidad? Si nos puedes contar, si te parece cómodo, y al punto de tener una pareja, una esposa y 2 hijos. Fue difícil. Y fue difícil más porque
yo nunca lo pensé. Yo tuve un novio de 5 años, yo pensé que nos íbamos a casar, tener hijos, o sea, ya teníamos los planes. Yo sabía que quería ser mamá. Supe desde que tenía, creo que 1 año, que quería ser mamá, porque jugaba a ser mamá y yo decía, quiero ser mamá, y cuando sea grande quiero ser mamá. Pero precisamente el porque para mí también es muy importante contar esta historia es porque de niña siempre tuve solo una guía, y es mamá, papá, tú te casas con un hombre, estudias, trabajas, tienes tus hijos, ya. Y esa fue la historia que a mí me contaron. Entonces nunca dudé de mi sexualidad, nunca. O sea, para mí era como, pues esto es lo normal y esto es lo que voy a hacer, y tengo mi novio, y nunca pensé en nada más. Y a través de esto empiezo yo a explorar un poco más mi carrera como cantante y compositora. Empiezo a estar en un mundo más abierto que es la música, y empiezo a darme cuenta que hay otras cosas. Esto fue después de salir del colegio, después de varios dilemas de qué quiero estudiar, y me doy cuenta que hay más cosas y que el mundo no es solo lo que yo había visto en las películas, en el cine, porque si te das cuenta, igual aún hoy 2025 no hay muchas referencias de 2 mamás, de 2 papás, de lo que tú dices, mamá soltera, papá soltero, no, o sea, todo es, ay, mira la familia perfecta, mamá, papá. Y empiezo a ver, y mi novio de mucho tiempo me empieza a proponer como, ay, ¿qué tal un beso con una mujer? No sé, así fue que todo empezó. Ya saben, hombres, ¿no? Ese jueguito, miren lo que puede terminar. Sí, bueno, pero para mí terminó para bien, perfecto. Para bien. Pero así fue, y después de mi primer beso con una mujer, que fue grande, yo ya estaba en la universidad, yo no tomaba mucho, y ese día tomamos tequila, y el tequila, creo que yo siempre digo, el tequila enloquece. Y efectivamente así fue. Después de un beso con una mujer empecé a dudar muchas cosas, de decir quién soy, cómo soy, qué pasa. Nunca terminé definiéndome, de hecho, hasta que estuve con Natalia. Es que de hecho todavía. Sí, no. Ni siquiera sabía qué eran los términos LGBTQ+, nada. Para mí tampoco era importante saberlo, porque siempre dije, pues soy un ser humano y somos seres humanos, y la persona que está enfrente mío es un ser humano. Me guste o no, es otra cosa, o sea, es algo que va más adentro. Así fue que termino definiéndome yo como pansexual, que es, no sé si mucha gente conozca el término, Cuéntanos. pero es más allá del género y lo físico, te enamoras de un alma, te enamoras de una personalidad, de las personalidades, te enamoras de pues lo que hay detrás de esto, y no solo de lo físico. Y así fue que, pues, en realidad, después de este primer beso y todo, tuve una experiencia que a mí, pues, en realidad no fue muy placentera. Dije, no, realmente las mujeres no son para mí, sí son los hombres. Esto fue una experiencia de adolescente. Volví a estar con hombres, volví a estar, pues, feliz con hombres, y realmente dije como, no, pues ya, o sea, definitivamente soy heterosexual. Y llegó. y llegó, y realmente ni siquiera fui yo la que me di cuenta, sino la gente empezó a decir como, algo más pasa entre ustedes dos, o sea, no es una conversación de amigas, no, y nunca lo intentamos, nunca dijimos como, oye, salgamos, sino que las cosas fueron dando muy natural. Empezaron siendo amigas. Sí. Y vivíamos cerca, entonces fue mejor porque vivíamos en Cota, o sea, vivíamos muy lejos. Y ahí se acompañaban. Entonces me decía, pues vámonos en caravana. Miren lo que terminó la caravana. Y en tu caso, Res, ¿siempre tuviste claro que te gustaban las mujeres? No siempre, digamos que también fue un proceso más en la universidad. Yo estudié ciencia política en los Andes y estudiaba con muchas mujeres muy rebeldes, feministas, de las cuales además aprendí muchísimo, porque digamos que no era ni con lo que yo me identificaba ni lo que yo sabía, sino que empecé a descubrir un montón de cosas. Y igual, digamos que tenía una amiga del colegio de toda la vida, con la que un día dijimos como, vamos a experimentar, y como dicen por ahí, de pronto te queda gustando, y sí, así fue. Soy bisexual, he estado con hombres, he tenido relaciones con hombres, relaciones también largas con hombres, y en realidad tengo una masculinidad, o sea, mi feminidad es mucho menor a mi masculinidad en términos balanceados, entonces me siento mucho más cómoda con una mujer por cómo soy, por cómo me defino,
digamos que busco más como cuidar, proteger y demás, y a veces en una relación con un hombre es un poco complicado manejar eso, porque hay mucha rivalidad en cómo, avísame cuando llegues, es como, yo no te voy a avisar nada. Ese tipo de cosas me molestaban mucho, era como, yo puedo sola, tranquila. Y soy muy handy, yo hago todo sola, entonces claro, fui educada en una familia donde tengo 2 hermanos mayores, me llevo 8 y 10 años con ellos, entonces siempre como que me cuidaban y demás, pero aprendí mucho como de su rol, entonces me siento más cómoda, pero también tuve relaciones con hombres. Maravilloso, pues me encanta. Y entonces empieza esta caravana a florecer y empieza la relación y terminan casándose. ¿Cuánto tiempo después, cómo llega el matrimonio a sus vidas y a su relación para ya entrar en el lado de la maternidad? Depende de qué lado lo ves. Puedes empezar tú. A ver, Resk, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cada una dice su historia diferente? Sí. Digamos ¿Se que casaron, todo sí o no? empezó, Ok. no, ¿No? por lo civil. Sí, nos casamos por lo civil. Según ella no hay matrimonio. Yo quería mi Entonces, ceremonia. aquí voy Ok, con la historia. empecemos por ahí, sí. Cuando nos empezamos a dar cuenta, como te decía Natalia, no nosotras, sino muchos de nuestros amigos nos decían, la relación entre ustedes es muy cercana, ¿qué está pasando? Cuéntanos más. Y para nosotros era como, en realidad no está pasando nada. Nos empezamos a preguntar. Y veníamos como de 2 relaciones difíciles, muy tóxicas. Y una vez hablando le dije yo a Natalia como, mira, si vamos a hacer esto, vamos a hacerlo en serio. Como que no tengo tiempo para jugar ni corazón. O sea, estoy como tan drenada de energía en el tema del amor que si lo voy a hacer, lo voy a hacer en serio, y si no, entonces dejémoslo claro desde el principio para yo saber en qué estoy. Y Pero no había pasado nada. No había pasado nada. Y me dijo como no, yo tampoco quiero nada que ver. Y seguimos saliendo y me compuso una canción. Dice que no había pasado nada, cortea. Entonces, ahí es cuando decimos como, bueno, vamos a hacer las cosas en serio. No le pedí el cuadre una vez, sino 2 veces. La primera vez nunca me respondió. Y la segunda vez le dije como, ya ahora sí, ¿vamos a hacerlo en serio o no vamos a hacer nada? Porque, pues, en verdad sí están pasando cosas. Y empezamos a salir en noviembre del 2017. Sí, 2017. Y así fue que empezó todo. Nos comprometimos en el 2019, noviembre. O sea, exactamente novias 2 años, novias 2. Oigan, todo les pasa en noviembre, ¿no? Porque ahorita Ay, ya me sí. contaron otra cosa de noviembre, que llegaron hace es 2 verdad. años a Sí. vivir a Colombia. O sea, noviembre es un mes muy importante para ustedes. Y cumpleaños. Y cumplo yo años también. ¿Cuándo? Sí, el 3 tú. Ah, o sea, ya cumpliste. Sí. Feliz cumpleaños. Yo el 18. Para Ay, este momento ya cumplí ¿cómo cuando así? Ya ustedes vean casi. esto, pero el martes cumplo, sí. Oigan, y entonces, bueno, noviembre, un mes súper importante para ustedes, salen 2 años, ¿y cómo es la comprometida? Porque entonces 2 pedidas de cuadre, pero ¿sí existió comprometida o no? Sí, entonces empezamos, nosotros íbamos las 2 a una misma coach, y para mí fue muy importante el acompañamiento que tuvimos en Shivana. Y con Ana empezamos a hablar. Ana ya llevaba mucho tiempo trabajando con Resk. Amo a Ana, amamos Shivana. Ay, yo Amo, también, voy yo hace también. muchos años. Yo también. Entonces, para mí ese fue, de hecho, eso fue uno de los procesos del por qué en realidad empezamos a salir. Y fue con Ana decir como, ay, ¿qué te importa lo que piensen? ¿Y qué te importa lo que digan? Y yo era como, pues sí, pues tienes razón, o sea, si yo soy feliz. Y entre esto, Ana me dice, Natalia Resk nunca te va a pedir matrimonio. Y yo, pues entonces yo tampoco, y nos quedaremos siempre así porque eso nunca va a pasar. Y me dijo, entiende la historia de ella, entiende que los compromisos son difíciles para ella. Y yo, Ana, me estás diciendo que yo le pida matrimonio y para mí esto no. Otra vez, volvemos a toda la vida me dijeron, a ti te van a pedir matrimonio, te vas a casar con un hombre y él te va a pedir matrimonio de una forma muy linda. Entonces yo decía, pues sigo esperando eso en mi cabeza. Me decía, pero tú puedes cambiar las cosas, ya estás cambiando muchas cosas y es estando con ella. Ya tu vida es otra cosa, eres cantante y compositora, que aparte de eso también es una vida diferente en este país, de la que muchas veces te dijeron, no, tú no puedes vivir de eso, eso no sé qué, te vas a morir de hambre. Bueno, pues sigue cambiando las reglas. Y le dije, Ana, pero entonces tú me enseñas a comprar un anillo, porque ¿cómo compro un anillo? No. ¿A dónde voy?
qué material, o sea, pues nunca me han dicho a mí cómo hacer esto porque pues no pensé que fuera mi rol ni mi labor. Y Ana fue parte de todo eso. De hecho, yo le escribía a Ana y le mandaba. Le decía, Ana, esto es un anillo de compromiso, así, pero súper ignorante. O sea, perdón, ni los que saben de esto. Yo no sabía nada porque yo esperé que me lo entregaran a mí, no que que yo comprara. No existe. Sí existe. ¿Sí? Ay, no. Y las dos tenemos porque al final las dos nos pedimos matrimonio. Ay, no. ¿Qué es esta belleza? Y ay, no, qué sí, belleza. sí existieron Sí los dos. Y entre eso empezamos a hablar. Entre las dos, yo ya estaba hablando con Ana del tema y fue un proceso. Me dijo, ¿cuándo es el aniversario de ustedes? Yo les dije, 7 de noviembre. Me dijo, pues piénsalo. Ni te voy a presionar, ni porque pues si tú no quieres, no, pero piénsalo y yo estoy acá para ti. Y nosotros ya habíamos tenido varias conversaciones que ella me decía como, algo yo le decía como el futuro y me decía, ¿y el anillo? Y yo le dije, pues eso mismo te digo, ¿y el anillo? Y yo le decía, Ana, pero es que en mi casa cada semana hay una conversación sobre el matrimonio. Me decía, ¿y no sientes que eso es que ella te está diciendo que se quiere casar, pero no está preparada para pedírtelo? Y yo, bueno, listo. Le dije, hagámoslo. Listo. Y yo le dije a ella, nos pedimos matrimonio, pues nos pedimos matrimonio entonces las dos. Y me dijo, listo, pero empiezas tú. Y yo no. Yo ya había pedido 2 veces el cuadro. Pues sí, me encanta. Y así fue, el 7 de noviembre, 2 años después de cuadrarnos, en Shibana, en un temazcal. No. Yo le empecé a cantar la canción que le compuse. Ana le dijo a ella que cerrara los ojos, pero Ana te hace pues todo el fuego y todo, y entre eso siempre dice como cierren los ojos. En ese momento le dijo a ella, cierra los ojos, y ella no se dio cuenta que solo ella los había cerrado. Obvio. Ana me pasó el anillo. Me morí. Yo empecé a cantar la canción con la pista, porque pues, pues yo ya la había grabado y la iba a sacar pronto. Y empecé a cantar la canción, ella me coge la mano, se le empiezan a escurrir las lágrimas, apenas abre, ella nunca en la vida había llorado ni por felicidad, ni por amor, ni por nada, me decía, uno no llora por eso, y yo le dije, siempre hay una primera vez. Abre los ojos, yo tenía el anillo y le dije, ¿te quieres casar conmigo? No, lloré yo. Además, ustedes saben lo especial yo sabía muchas cosas de Nati que ya me había contado, pero este tema de que sea en Shibana, para mí es como, yo he vivido muchas cosas en ese temazcal, yo he vivido muchas cosas en Shibana muy especiales, y de verdad esto no, o sea, no tenía planeado, no es publicidad. Eso no Ana, sabías. tú, si quieres, puedes patrocinar este episodio, pero esto no lo sabíamos. Me parece espectacular. ¿Y qué sentiste en ese momento? O sea, te dejaron callada, quedaste Sí. callada. Fría. ¿Fría? No me lo esperaba. No. Además, había para nada. tenido un día horrible en la oficina. Casi cancelamos. Casi cancelamos. O sea, yo trabajaba en los Andes en ese momento y pues teníamos que llegar del centro a Shibana a las 5 de la tarde, Sí. y eran las 5:30 y no habíamos salido de la universidad por temas de trabajo. Y yo soy de las personas que soy demasiado exigente con mi trabajo. Entonces yo le decía a Natalia, como yo no me voy hasta que yo no solucione todo lo que tengo que solucionar hoy. Decía, Sin saber todo cancela. esto, ¿no? Yo Y como, cancélale, en verdad, Ana, qué cancélale, pena. o sea, vamos otro día, no pasa nada. Celebramos después, y Natalia fue muy insistente, pero no me di cuenta de nada. Debo confesar que todo fue mucha sorpresa hasta ese momento. Quedé fría, pero mi respuesta fue, obvio, pues, como, obvio me voy a casar contigo, como así. No. ¿Y la canción habla de eso? La canción habla de que no puedo poner en palabras lo que estoy sintiendo, y sé que no debería estar sintiendo, que había muchas cosas en la mitad, porque había mucha gente que no estaba pro nuestra relación y otros que decían como, no, o sea, también ya es muy complicado, ya. Entonces habla de eso, de no puedo hablarte con palabras porque no me salen, y menos en estas situaciones. Y si amistad no nos define y tenemos que romper barreras, como no tenerle miedo cuando igual te puedo perder. Porque y me acuerdo que cuando les conté a mis papás y todo, que fue antes de realmente formalizar la relación, mi papá me dijo, es una niña muy linda, no la pierdas, piensa bien las cosas. Y yo decía, sí, o sea, la puedo perder, porque ya para mí, y yo lo he intentado con mis exes, ser amigos, y no me ha funcionado, y hay gente que le funciona, pero a mí no. Y yo decía, realmente si me meto en esto la puedo perder.
Y de eso habla la canción de la amistad no nos define, pero si lo vamos a hacer algo más puede que te pueda perder. Y se la canté y dice como, ¿qué pasó? ¿En qué momento existió? ¿Cómo fue que surgió lo que no podía ser? Más porque en nuestras cabezas no podía ser. Lo habíamos hablado de esto, no va a ser y no va a ser y vas a ser mi mejor amiga. Ella me escribió un mensaje, desde hoy eres mi mejor amiga. No, ¿y son mejores amigas ustedes? Sí, son mejores 100%. amigas, 100%. 100%. Pues sí fue, se casaron, tuvieron a Luca y ahora van a tener a Noah. Hablemos del embarazo de Luca, porque sé que, listo, empieza el reto. Yo creo que en ese momento de casarse y demás era más un tema emocional, un tema de superar esos miedos, de romper barreras, como lo dices, de romper estigmas y tal, pero cuando ya se habla de un hijo, es como, bueno, aquí por más barreras y estigmas y tal, hay una cosa física y es que 2 óvulos pues no hacen un ser humano, así de sencillo. ¿Cómo llega el momento de decidir qué va a ser por inseminación? No sé si tomaron la opción de la adopción antes y digamos que este proceso para llegar al embarazo de Luca. Realmente la opción de la adopción nunca fue para nosotras una opción, pero no porque dijimos como si no se puede, pero yo tenía un sueño de ser mamá, de tener la experiencia de estar embarazada, de saber qué era sentir a mi hijo adentro. Y siempre lo supimos, de hecho, cuando ella dijo vamos a hacer esto en serio, literalmente me dijo como, ¿quieres tener hijos o no? Porque para mí esto es un deal breaker y lo es. Para mí también siempre lo hablaron antes. Sí. Entonces ya desde antes de casarnos sabíamos que las dos queríamos tener hijos, que estaba en nuestros planes a futuro, que no iba a ser fácil y que tocaba buscar una opción de cómo hacerlo, que no sabíamos cómo hacerlo, pero que había opciones. Y siempre supimos que había opciones, como por historias, yo creo, como por... O sea, lo más conocido es el IVF y la inseminación intrauterina. Y yo dije, bueno, debe haber algo más. Y porque en realidad no me acuerdo del momento que dijimos, vamos a empezar a buscar, ¿tú sí? Un poco vivíamos en Estados Unidos. Ajá. Y sentíamos que no solo estábamos, digamos que yo estaba terminando la maestría, ya tenía trabajo, como que nos estaba yendo económicamente muy bien y podíamos sostenerlo, sino que empezamos a ver historias, muchas historias como de parejas del mismo sexo que tenían hijos y lo hacían vientre alquilado. Normalmente eran hombres y amigos hombres que teníamos en Atlanta que habían hecho vientre alquilado y empezamos como un poco a indagar cómo hacerlo. Y yo le dije a Natalia como, mira, existen los bancos de esperma y esto es como... Oye, yo no lo podía creer. Era como ir a Amazon y ver muchas opciones y poner filtros para ver tú qué querías. Y yo decía, ¿qué es eso? Eso es un mundo, claro, pues... Lo que uno no conoce, que en ese momento es normal, exacto. Sí, yo era como... ¿Y por qué llegan a la decisión de quién de las dos queda en embarazo? Porque claro, acá hay 2 vientres, 2 óvulos, tú tuviste a los 2, tú digamos que has quedado embarazada de los 2, entonces en el momento que deciden que sea por inseminación y ya nos cuentan el proceso, porque hubo uno que yo decía, esto no lo conocía y no sé si en Colombia existe, que es en el hogar, ¿cómo llega a ese momento antes de, digamos, tomar la decisión del tipo de inseminación de Telles es la que queda embarazada y no Resk? Empezamos por mí, digamos, ¿sí? Yo, cuando tuvimos la primera conversación, yo le dije a Natalia, yo soy mayor, y pues todo el mundo dice como, ya si te pones vieja no puedes quedar embarazada. Sí, después de los 35. Además, vieja es como 29, sí, ya, embarazo geriátrico, sí, es como, ¿qué? Sí. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta de esto, yo le dije, probemos y hagámoslo, y yo pues lo hago la primera vez. No lo analizamos mucho tampoco. No lo pensé. O sea, fue como yo, mayor, ya. Sí, claro. Literalmente fue por eso, como soy la mayor, entonces empezamos conmigo. Empecemos. Porque igual sabíamos que siempre habíamos querido más de un hijo. Ya. No íbamos a tener uno y ya. Entonces yo dije, como pues el primero lo tengo yo, el segundo lo tienes tú, probemos. Fácil, ¿no? Tener un hijo fácil. Y hicimos el pedido a Amazon, ¿no? Entonces compramos el vial California Cryobank y nos llegó a la casa. No, pero ¿cómo así? No se salten esto. Es que esto en Colombia no existe, empezando por ahí. En Colombia no se puede. En Colombia no se puede y ellas hicieron esta opción que es inicialmente, que me pareció muy bonita, que Nati me lo contó y lo vi también en un podcast en el que ellas estuvieron, y es
uno hace un hijo en su casa, no en una clínica. Entonces, digamos que me pareció bonito hacerlo desde ahí, como de menos a más. Y el más sencillo, digamos, era, les mandan la esperma Sí. a la casa a domicilio. Ellas dicen Amazon, yo diría como Rappi. O sea, un turbo, esperma, literal, y te llega. ¿Cómo hacen para cuadrar que uno esté ovulando en ese momento y que llegue y cuánto tiempo dura vivo? O sea, ¿cómo es este proceso? Me parece muy Estudiamos loco. mucho, estudiamos mucho y nos pusimos en la tarea como de comprar las pruebas de ovulación, estar muy pendientes un mes antes del ciclo, y durante ese mes, además de estudiar, seleccionamos. Y voy a decirles que esto no es fácil. O sea, sí hay 1.000.000 de opciones, pero cuando tú entras a ver los detalles de ya lo que quieres, que en ese caso, como yo lo iba a tener, iba a ser más parecido físicamente A a Natalia, pues es difícil porque entras tú a mirar como no solo lo físico, sino muchas cosas genéticas. Y aprender muchas cosas genéticas que además uno no sabe qué genes recesivos tiene, Sí. pero para este momento de la historia tienes que saber cómo no podemos tener el mismo gen recesivo, no podemos tener el mismo gen dominante porque puede que genere una enfermedad. Wow. Y cuando uno tiene una pareja del mismo sexo no lo piensa, pero estas son cosas que cuando ya estás haciendo el proceso, pues además son un dolor de cabeza, porque yo le decía a Natalia muchas veces como en mi familia hay casos genéticos duros por parte de mi papá, como que hay ataxias y mis tíos se quedaron muy jóvenes, cuadraplégicos, y yo le decía, yo no sé si tengo el gen, mi papá no lo tiene, pero pues puede que si encontramos un donante que también es recesivo sea un tema, y no conocíamos mucho de esto, nuestros perfiles profesionales no son médicos, entonces era un poquito más difícil. Y ahí digamos que ya con toda esta información lo pides y tienes que cuadrar que esto se demora tantos días en llegar y tú estás solamente tanto tiempo fértil, y en esos días digamos que de fertilidad entre el 14 y no sé qué, el esperma que está congelado, a diferencia que el esperma de un hombre que Dura no 7 está días. congelado, que dura 7 días, este dura de 24 a 48 horas. Y tu óvulo dura vivo 24 horas. 24. No lo puedo creer. Pero espérense, el esperma congelado, ¿cómo llega? O sea, ¿cómo es su presentación literal? Entonces En te llega una caja, Ajá. así de grande, Gigante. con un tanque de, siempre lo digo hidrógeno. mal, hidrógeno. Nitrógeno. 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 Lo digo mal todas las Ignora. veces. De nitrógeno, con unas instrucciones, mueble de IKEA. Ponte los guantes, ¿Y cómo vas porque a- eso quema, y abre la tapa así, saca Sale humo. una cápsula, sale humo. Tú tienes los guantes de cocina, las tijeras, todo listo. Los guantes de cocina. Sí, porque los otros se enfrían igual, tienen que ser guantes de cocina para que no se te enfríen las manos. Y lo tienes que calentar 10 minutos. Y cuando lo sacas... Es una pipeta. no, No, es una es un jeringuita, tarrito de este tarrito así. tamaño. Y Es un tarrito de una este tamaño. jeringa tan chiquita como las jeringas de diabetes. Muy pequeñita, y tú tienes que calentarlo con el calor de la mano, esperar. que ¿Hicieron se algo caliente. romántico ahí? Tipo una meditación para calentar el esperma o algo. No, obvio. O sea, nosotros dijimos que era que Honestamente. sea lo más parecido a un hombre y una mujer. Entonces, pues tal cual como un hombre y una mujer. Y yo lo tenía en la mano. Lo El difícil tuyo. fue parar. Dice que bueno, ya. Claro, Es que ya porque estás tú no aquí, ahora puedes- para. Tú no puedes, pues, seguir, porque tienes, igual sigue siendo un poco muy técnico. O sea, Obvio. no es tan romántico como un hombre y una mujer, pero tratamos de hacerlo lo más similar porque queríamos tener esa experiencia. Obvio. Y así fue ese primero. Y así fue. Entonces Nati me inseminó con la jeringa. Se inyecta así. inyecta O sea, eso ni, vaginal. ni siquiera mandan un enfermero o algo para que uno lo No, haga. Se tú. inyecta vaginal como un óvulo. Sí, con unas instrucciones. Haz de cuenta. Como un óvulo que Wow. te pones. Ok. O las cremitas que... Un tampón. ¿Sí? Sí. Listo. Entonces, Con una tin. jeringa, tin, Ajá. Y además todo esto pasó a final de año, también, noviembre más o menos, y nosotras viajábamos a Colombia en diciembre a pasar Navidad con nuestras familias, y nos íbamos a enterar si yo estaba embarazada acá. Ah, wow. Otro tema grande. Hoy digo, afortunadamente, no quedé embarazada. O sea, Sí, no lo pensamos, o sea, fue muy, no lo fue pensamos muy bien. emocional, realmente fue muy, bueno, sí, o sea, ya tenemos la edad, no sé qué, estamos bien,
pero no Pero lo no era el pensamos momento. a profundidad, no era el momento. Dios es perfecto, la vida es perfecta, no pasó. Y ella después me dijo, no. Después de esa experiencia me dijo, no, realmente yo no quiero quedar embarazada. Es que, mira, no quiero volver a pasar por esto. No quiero, y ella sabía que yo sí, entonces para mí no fue como, Ay, como pero así, buenísimo pero que hayas tú no. podido pasar por la experiencia, ¿sabes? Como que Sí. igual lo viviste, Sí. hiciste el tema del Rappi y Sí, ya, sí. pero no más. Y te voy a decir que el embarazo no es para todas las mujeres. Total. Yo amo ser mamá. O sea, Sí. es Es la lo mejor mejor. etapa de mi vida ha sido disfrutarme a Luca. Pero yo no sirvo para estar embarazada. Yo soy una persona que funciono con café. En y exceso además. Corro maratones. Sí. Entonces me iban a quitar mis dos grandes pasiones de la vida. Bueno, Sí. te podías tomar un café, lo que pasa es que para ella no era suficiente. Exacto. Entonces todavía hoy digo como sentirme mal para mí no está, o sea, a mí no me, náuseas, todo eso me indispone un montón. Entonces imagínense 9 meses de esto. Y Yo tú después lo pensé y dije como de verdad no estoy lista. Entonces fue esa intentada y ese ya, intento nunca más. y ya, chao. Y entonces ahí deciden hacerlo inmediatamente o esperar un tiempo. No, ahí esperamos un tiempo, esperamos, harto, como 6 meses. Como 6 Teníamos meses. el viaje a Colombia programado, queríamos ver un poco más en cómo iba a ir la carrera de RESC. Yo me graduaba. Ella se graduaba, yo estaba haciendo mi música, en ese momento teníamos un grupo de compositores que nos reuníamos mucho y yo dije, sí, de pronto no es el momento, no sabemos qué va a pasar después. Ya, como que eso fue un despertar de, no, Todavía un no. bebé no es, ya, no, hay muchas cosas que pensar detrás. Y esperamos hasta junio, Del junio. siguiente Bueno, año, tampoco fue mucho, fue 6 meses. Y ahí fue que empezamos a buscar qué opciones hay. ¿Qué opciones hay para informarnos un poco más? Porque esto tampoco va a ser de comprar y no es barato. O sea, realmente los viales son costosos. ¿Cuánto vale un Rappi, un turbo turbo esperma? Entre $1,500 y $2,200 por tubito. En ese momento que bueno, debe estar más o menos en lo mismo ahorita. Yo creo que sí. $2,500 por tubito. Sí. Sí. Que es una muestra de esperma congelada del donante que ustedes escogieron. Sí. $2,500 y cuánto tiempo después de decir clic. O sea, como que lo quiero, empezaron a buscar, eso es, no es tan En Estados demorado. Unidos son 5 días. Ok. FedEx, eso llega realmente rápido. Tú lo compras y ellos te lo guardan hasta el momento que tú llamas y Estás dices ovulando. despáchamelo. Sí. Y ahí se demora 2 días, más o menos. Ok. Entonces, como todo el proceso pueden ser 5 días. En Colombia. Más adelante te contamos, ahorita hicimos el proceso En con Colombia. NOA en Colombia y son meses, porque hay Wow. que nacionalizar, hay que importar un órgano, Claro, literalmente el con esperma es un permisos órgano. del Instituto Nacional de Salud de Colombia, el Ministerio y demás. Entonces es un tema más largo, Diferente. pero no es imposible. No quiero ir el de Colombia, pero entonces el de Luca es, llega igual, lo hicieron exactamente igual. Luca empieza un proceso en junio donde dijimos, bueno, vamos ya ahora a hacerlo conmigo. Dijimos, pero intentemos en clínica solo para aumentar las posibilidades, porque igual, pues siendo pareja del mismo sexo, no es que podamos todos los meses intentar hacer esto. Y nos vamos a una clínica. Yo quedo embarazada, pero esta no es Luca. Ah, ok. En este hicimos no inseminación en casa, sino inseminación artificial intrauterina, que es tal cual, pero te lo ponen con una jeringuita más larga hasta el útero. Ya, lo dejan ahí, Sí. listico. Yo quedo embarazada. Que esto es paréntesis, donante parecido a RESC. Sí. Sí. Ok, Y no era el mismo donante de Luca. ok. Había sido otro. Y yo quedo embarazada, pero a las 7, 8 semanas tenemos una pérdida. Entonces, para mí fue súper duro todo el proceso, porque aparte me dicen que es un ectópico, que me tienen que quitar la trompa o darme pastillas. Y yo decía, no, pues aparte de que estoy haciendo inseminación diferente, me quitan una trompa, las posibilidades se reducen. Cada vez mi sueño de ser mamá, uno lo empieza a ver como de pronto no va a A pasar la de mitad, forma literal. que yo creo. Ujú. Y de lo duro que fue, decidimos no volver a hacerlo en clínica. Y dijimos, aprendimos mucho, claro, con la clínica también. La clínica me monitoreaba a mí todo el tiempo cómo iba el ciclo, en qué momento iba a ovular. Teníamos no muchos medicamentos ni medicamentos muy fuertes, estamos con pastillas. Y después me ponen es un trigger para que ovulas dentro de las próximas 48 horas. Sigue siendo muy amplio, pero te reduce un poco las
Entonces yo dije, bueno, ya sabemos mucho, ya conocemos mi ciclo, yo soy súper regular, intentémoslo en casa. Y ahí fue que efectivamente sí salió Luca. Lo volvieron a hacer exactamente igual. Llega el esperma congelado, llega, tin, y te enteras. Eso se enteran mucho más pronto que una... ¿No? Es igual. Te tiene que llegar la regla, no te llega, tienes retraso, te haces una prueba, estás embarazada. Y igual. esta vez dijimos, como esta vez no fue con hormonas y todo, es que el primer embarazo fue con hormonas, entonces si yo no paraba las hormonas no me iba a llegar la regla. Ya. Entonces, pues, ni modo de esperar, sino simplemente a las 2 semanas después de la inseminación me hacían la prueba y fue que supimos que estaba embarazada, después la pérdida. Y cuando con Luca dijimos, no, pues acá no hay hormonas, no nos vamos a hacer prueba, sino hasta que yo tenga esperar como retraso. natural, como es en la vida. Sí, espectacular. Y cuando te enteras, ¿se enteraron las dos al tiempo literal o haces también algo como show, tipo estoy embarazada para contarle a Resk? ¿O cómo fue? Yo siento que supimos antes. Las dos creíamos que sí. Cada una sabía en sí, pero no hablábamos del tema. Sí. Sobre todo yo cuidaba mucho que Nati no volviera a sentir como si no está embarazada, como no va a ser mamá, su sueño se fue y demás. Pero era muy evidente, como que las camisas no le cerraban. Sí, de una, o sea, en una semana, y yo era como, pero... Se empezó a sentir como mal. Y uno sabe. sí. Y las dos como que sabíamos y teníamos ese instinto como de estar embarazada, pero no quisimos hablar mucho del tema. Y nos devolvíamos de un viaje que habíamos hecho a California a visitar familia. Nos devolvíamos ese mismo día a Atlanta y por la mañana ella en un acto de locura dijo como, ya tenía 2 días de retraso. Ya tenía 2 días de retraso. Bueno, ya. Y dijo Sí. como me voy a hacer una prueba y yo seguía en la cama durmiendo y cuando salió con la prueba como que salió del baño y me la mostró y me dijo mira, mis palabras de verdad fueron oh fuck. Es muy real. Literalmente. Es muy Literalmente. Y yo quería hacer algo lindo y todo. Con el primer bebé yo le había hecho una carta y dije, ay, también me da miedo hacerlo, ¿sí? Sí, O sea, a veces a uno le da miedo como hacer como demasiado Sí. por si algo pasa y después de una pérdida me imagino que todo se va repitiendo y todo, entonces la primera ecografía y todo va siendo como más miedoso. Entonces ya llegan, digamos que pasan los meses, me imagino que de riesgo, pasa el primer trimestre y demás. ¿Cómo es además contarle a todas las personas, a sus familias, en ese momento vivían todavía en Estados Unidos, qué planes tenían, digamos que de ahí en adelante? pues realmente contamos tarde. Contamos Esperamos después de los 3 meses a todo el mundo. Realmente solo sabíamos nosotras y mi prima, que vivía en Estados Unidos, porque ella viajaba mucho y decidimos contarle también como Claro. por mí. Si algo pasa, que si ella se iba, pues yo tuviera con quién hablar y quien decirle como necesito ir a la clínica, necesito. Y viajamos a Colombia a contar. Y no, fue lindo, fue muy lindo. Fue para mí decir como, ay, ya es real. Esto es de verdad. Sí. Ya es real, ya es, si tú ves mis fotos, a mí no se me notaba ni nada. Con Noah tampoco mucho tiempo. Y después de contar yo sentí como, ya, o sea, si sales. O sea, ya Y así es el fue. momento. Se Y salió así la fue. barriga. Fue muy planeado. Nosotras nos vinimos de Estados Unidos y yo tengo un hermano que vive en Orlando. Entonces hicimos una parada y todo el mundo creía que estábamos realmente visitando a mi hermano y solamente era la escala. Le contamos a él, digamos que muy emocionante, y vinimos ya después a Bogotá de sorpresa para nuestros papás. Nos recogió la hermana de Nati y nuestro cuñado como en el aeropuerto, llegamos a la finca donde ellos estaban totalmente de sorpresa, o sea... Y nadie se imaginó realmente que sí pensaron que veníamos era de sorpresa. y ya, no que Hasta yo ahí. estaba embarazada. y empezamos a contar y las reacciones fueron muy lindas. Claro, en un momento mi familia siempre se lo esperó porque siempre supo que yo quería tener hijos. Tu familia sí quedó un poco en shock como, ¿de verdad? ¿Esto es real? O sea, ¿qué está pasando? Pero no Porque no los sentimos- hicieron parte de todo el proceso tampoco, No, sí. a nadie. Ok. No. Bueno, cuando yo tuve la pérdida, yo necesité, mi hermana es doctora y necesité hablar un poco con ella. Y sí le dije como, es que estaba pasando esto, pero... Y es que a nosotros nos dijeron como,
puede ser un embarazo normal, puede ser un embarazo ectópico o puede ser un aborto. Vete a la casa y pues si te empiezas a sentir muy mal, espérate porque pues esto puede ser de vida o muerte. Y yo, claro, ya era mucho miedo de que, uno, me fuera a pasar algo a mí, dos, ¿será que sí? Y voy a tomar una decisión y el bebé sí estaba bien. Entonces, entre mi pánico de eso, yo hablé con mi hermana y le dije, solo necesito saber médicamente qué me está pasando porque no entiendo nada. Y ella sí supo, pero ya de ahí se quedaron las cosas, ya después fue que nosotros contamos un poco de la pérdida más adelante, pero nunca nadie supo que realmente ya estábamos activamente buscando el bebé otra vez. Me encanta porque ustedes han hecho todo lo que han querido ustedes dos y así debe ser una relación, es decir, como que siempre ha sido lo que quieren desde el noviazgo, el compromiso, sí, con angelitos ahí como Ana, como tu hermana, que les han guiado, pero qué chévere eso, ¿no? Como que heterosexuales, homosexuales, lo que sea, poder hacer lo que realmente quiere la pareja y tomar las decisiones bajo lo que ustedes piensan y creen, me parece de verdad de admirar porque no es muy común y eso es lo que hace, me imagino yo, pues una relación fuerte, ¿no? Y como que se fortalezca y demás. Sigue el embarazo de Luca y nace Luca en Estados Unidos. Nace Luca. Porque vivían allá. Vivíamos en Atlanta. ¿Cómo les fue? Porque te tocó cesárea, te fue bien, ¿cómo fue ese proceso? Ay, si hablas con mi hermana, dice que nunca más en la vida volvería a ir a un embarazo o a un parto mío en Estados Unidos. Fue duro, fue muy duro. Fue más duro de lo que pensamos realmente. Nosotros pensamos que iba a ser muy fácil. En realidad todo el embarazo fue muy fácil. Sí. Hasta que llegamos al hospital. Sí, llegamos al hospital. Yo empecé con contracciones, pero a mí no me dolía. Pero yo soy una persona con el umbral así. Entonces yo decía, ay, y era mi hermana la que me decía, pero tienes la barriga muy dura. O sea, estos ya son contracciones. Ya van cada 5 minutos. Y yo decía, pero no me duele. O sea, yo veo en todas partes es que duele mucho y que es un dolor insoportable. Yo decía, no me duele. Pero bueno, vamos a la clínica porque pues por encima va mi bebé y que Luca esté bien. Y nos fuimos, la primera vez nos dijeron, no, todavía no. La segunda vez que llegamos, ya era que es que yo, de verdad, era como la espalda, y yo sentía era en la espalda, y yo decía, pero las contracciones no son adelante, pues. Y la espalda, y la espalda, y la espalda, y la espalda. Y me dijeron, sí, ya estás en trabajo de parto, te admitimos. Esto fue a las 2 de la mañana, por ahí, 2, 3 de la mañana. Y todo iba súper bien, hasta que, como a mediodía, el corazón de Luca empieza abajo. Abajo, y yo decía, pero ¿qué estoy haciendo mal? No dilataba, me pusieron pitocin, rompo fuente, nada, no, yo dilaté como hasta 7 centímetros. Y me decían, bueno, tranquila, vamos a intentar, hasta que me dicen, no, tiene que ser cesárea de emergencia, el niño ya está sufriendo, yo tenía que voltearme, dije, listo, yo sí quiero la epidural no me coge bien. Entonces cada vez que me volteaba sentía medio cuerpo, me volteaba hacia el otro lado, empezaba a sentir el otro medio cuerpo y yo decía, pero ¿qué es esto? Empiezo a orinar sangre y como ya estaba con sonda, pues yo no me daba cuenta, sino mi hermana. Y mi hermana empieza a decirle a los doctores, eso no es normal. No, sí, puede ser un manchadito, que le hicimos daño. Yo empiezo a sentirme muy mal, muy mal. Yo me acuerdo que yo decía, tengo sueño, pero no puedo dormir porque mi bebé me volteaba y me sentía mal y ella me decía, por favor, no te voltees, que es que el niño está sufriendo. Y yo decía, no, o sea, se me va a encalambrar el cuerpo, yo no sé qué hacer. 3 de la tarde. No te podemos pasar todavía porque es que solo hay un anestesiólogo y hay un parto gemelar. No te podemos pasar. Y a mí me empieza a dar mucha ansiedad. De decir, ¿se va a morir mi bebé o me voy a morir yo? O sea, aquí estamos mal los dos. Yo sentía que no estábamos bien. El corazón de mi bebé muy bajito, si yo no me volteaba. Y claro, ella también empieza a entrar los nervios. Y mi hermana que entendía más que nosotros. Y también estaban mis papás ahí. Yo decía, Dios mío, yo me empiezo a poner amarilla, orinando sangre, un dolor de cabeza. Que después leyendo uno decía, eso fue como síntomas de preeclampsia. La tensión arriba y abajo. Yo sufro de hipotensión, yo me desmayo muy fácil y mi tensión subía y después se me caía al piso. Y yo sentía como que me iba a desmayar, que me iba a vomitar, no te dejan comer. Entonces, aparte de todo, yo decía, pero ¿qué voy a vomitar si no puedo vomitar? Y no me pasaban.
Ya después me dicen, te vamos a parar el pitocin, ya reventaste fuente, ya es esperar a que esté disponible Una sala. Una sala. Esto pasa a las 11:30 de la noche. Ay, no. 11:30 de la noche, que a mí me pasan, me desconectan al bebé y claro, empieza también mi ansiedad de no sé si está bien el corazón, ya no puedo verlo, yo ya estoy mirando hacia acá, ya no me puedo voltear, yo no siento mis piernas y me entran a la sala, sacan al bebé, llora, yo ya me sentí, Dios mío, gracias, Dios mío, mi bebé está bien, pero nunca me lo pasa y empieza mi tensión arriba, abajo, empieza la anestesióloga a decir necesitamos sangre, no le hacen caso, pero cuenta más tú la historia ahí porque yo Estabas yo tenía tú estabas, morfina, tú estabas, ella no. ella estaba y yo estaba con morfina, yo ni siquiera sabía si me estaban escuchando o no, literalmente le decía como, no sé si me escuchas pero me siento mal, tengo que vomitar, estoy que me vomito. Ya había nacido ahí Luca. Ya había nacido Luca. ¿Y tú cómo veías esto? No. Digamos que yo estaba muy angustiada al principio, lo mismo por Luca, y cuando lo sacan y me dicen, el bebé está bien, yo como que dejé a un lado, tampoco lo recibí ahí mismo yo, sino como que dejé que las enfermeras lo alistaran y demás, estuve como medio pendiente, me había mucho... Carolina, mi cuñada, me había dicho como que le pongan las inyecciones, que le pongan el antibiótico en los ojos, tienes que estar pendiente como de esas cosas, pero estaba muy enfocada en que Nati se sentía mal y vomitaba abierta, entonces perdía cada vez más sangre, porque estaba haciendo una fuerza abdominal que no debía estar haciendo, y mucho la conversación, yo estaba como sentada en la cabeza de Nati, como en la cesárea siempre es así, y la anestesióloga al lado mío todo el tiempo pidiendo litros de sangre, y un poco es como hay un protocolo en donde si no pierde más de 3 litros, sí. No tengo muy claro esto, litros. Pero lo miden en una canequita, no, y estaban 2.9. Ay, no. Entonces como que la anestesióloga se estaba anticipando un poco a que está llegando a 3 y no la han traído, y mientras llega el tipo de sangre pues es importante hacerlo, la cierran y todo el tiempo siguen 2.9, entonces es un límite que para un médico seguro es muy matemático y es como no llego a 3, no lo voy a hacer, pero al final sí se sentía muy mal, y meses después igual tuvo anemia y estuvo muy mal con esto, entonces yo sentía como una impotencia enorme, y al mismo tiempo como que trataba de entender la posición de ellos de, pues es un protocolo, ¿sí? O sea, de pronto si lo hacen les va mal, o ¿sí? Y muy enfocada como en que ella esté bien y que podamos sacar a Luca y que esto se acabe muy rápido. Luca nace a las 11:38 y de ahí nos fuimos, no sé, tal vez a las 12:30, o sea, fue una hora en la que duramos en quirófano estabilizando a Natalia y todo, y poder salir y ya decir como los dos están bien, nos vamos a quedar en el hospital y estamos en recuperación. Sí. Bueno, fue un susto, pero al final todo salió bien, y pues me imagino que obviamente después vendrán pues muchas otras cosas que hoy debes estar sintiendo, pero ten por seguro que igual esas son cosas que pasaron en ese momento, que sí está bueno que además hoy estén un poco más pendientes, no sé, de la presión, de lo que sea, pero seguramente te va a ir increíble, y así se van a dar cuenta cuando llegue desde el embarazo. No todos los embarazos, o sea, no todos los hijos son iguales, ni en el embarazo, ni en el parto, ni en sus personalidades, ni en nada. Entonces como que uno muchas veces es, me fue bien en la lactancia, entonces me va a ir bien, me fue mal en la lactancia, entonces me va a ir mal, me fue bien, y finalmente ningún hijo es igual y ninguna mamá es igual, o sea, como que hoy eres Natalia, mamá de Luca, y vas a ser mamá de Noah, y es otra cosa totalmente diferente, así que te va a ir increíble. Llega Luca a su casa y ya no es una muestra de esperma, es un bebé. ¿Cómo les va en los primeros meses, ya para ir empezando a contar la historia de Noah? ¿Cómo les va después con todo el nacimiento y con toda la crianza? La verdad, Luca siempre ha sido un niño y un bebé fácil, pero pues lo que tú dices, todos los embarazos, pero la lactancia para mí fue dura al principio. Yo decía, ¿qué me está pasando? No entiendo. Aparte tuve una infección de la cesárea, entonces pues eso también afecta, pero
pero con Luca nos fue muy bien. Muy bien. De hecho, la primera noche durmió 5 horas y yo decía, no. Después nos empezó a tocar despertarlo porque se nos estaba bajando mucho de peso, pero en realidad los primeros meses de Luca fueron muy lindos. Sí. Lo más retador fue nuestra relación de pareja. ¿Sí? Sí. Estuvieron solo las dos. O sea, vinieron cuando Luca tenía ¿cuánto a Colombia? 2 meses. Dos meses. Llegaron acá, o sea, ciudad nueva, relación nueva, Sí, siendo trasteo. mamás, trasteo. Eso me imagino que es lo que les afectó en su relación. Sí. ¿Cómo lo pudieron sobrepasar? Digamos que un poco eran 1.000.000 de cosas. De entrada teníamos que salir de Estados Unidos por Ok. un tema de visas. Se nos vencían las visas, no nos habían llegado las residencias y no nos podíamos quedar en el limbo. Ujú. Entonces nos teníamos que devolver. Entonces era como, nos tenemos que devolver. Y yo trabajo en temas de salud pública, entonces yo le decía a Natalia como me devuelvo el día que Luca tenga las vacunas completas y el esquema de vacunación de los 2 meses o no me monto al avión. Así de sencillo. Nos vinimos para Colombia, estuvimos mucho tiempo, digamos que solas las dos, construyendo todo esto. Yo un poco muy reacia a volver a Colombia, por muchos temas, como que sentía que acá el tema de ser una familia del mismo sexo iba a ser difícil, que no le quería dar esa vida a Luca, como que ya lo habíamos llegado hasta construirlo allá como para devolvernos, entonces también siento que por mi parte era muy difícil como hacer las paces con el hecho de que me toca devolverme. Por más de que conservaba mi trabajo en Estados Unidos, iba a seguir trabajando en la empresa y demás, era como que sentía que estaba echando un paso hacia atrás. Y eso en parte también no era lo que sentía Nati. Ella estaba muy feliz de volver. Más porque pues Luca iba a vivir su vida con sus abuelitos y demás. Entonces creo que estábamos en una página muy diferente, pero muy comprometidas como a ser mamás y a sacar adelante a Luca, costara lo que costara. Sí, pero fue muy raro porque realmente antes estábamos en la misma página. Tenemos que tratar de volver acá lo antes posible. Y nació Luca y todo mi mundo cambió. Todo lo que yo sentía, yo dije, no, o sea, yo quiero estar ahorita en Colombia. Realmente quiero que mi hijo sepa lo que yo tuve, que fue tener a sus abuelitos cerca, a sus tíos, que yo lo pueda llevar caminando a su clase. Entonces ya empezó a cambiar todo en mi cabeza y sentirme tan desconectada también de lo que habíamos proyectado, pues fue muy duro, porque yo decía, Luca cambió mi mundo. Y ella lo empezó a sentir así. Empezó a sentir también que Luca era lo primero para mí y que ella se desapareció un poco, que creo que pues todas como mamás y supongo que Increíble, nos pasa. porque pasa igual en Sí. una relación heterosexual. Sí, tal sí. cual, tal cual. Y yo decía, yo tengo una amiga ahorita que me decía como, es que no es porque sean 2 mamás, es que eso a mí también me pasó. Y yo decía, y no sabemos, lo que te digo, hay pocas referencias sobre 2 mamás y nadie habla del rol de mamá sin ser la mamá gestante. Entonces, era también una confusión de, entonces, ¿cuál es tu rol? ¿Cómo es? Porque tú no te sientes de la forma que yo me siento. Porque, claro, yo decía, igual al final, ella no lo tuvo, ella no está lactando, ella no sabe qué es pasar por un embarazo, no tiene las hormonas así alborotadas. Pues, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando y por qué mi mundo cambió así? Y es sentir la desconexión con ella y ya era el agotamiento y hemos leído mucho ahorita sobre eso es que cuando tú tienes a tu hijo, tu cuerpo se prepara para no dormir. Tu cuerpo se prepara para estar preparado y lactar cada Pero el de 2 ella horas. no. Pero Jamás el de está ella preparado no. para no dormir. Y el agotamiento le empezó a generar o sea, era Claro. como de mal genio y era como que nos poníamos a pelear por cosas tan tontas. Obvio, el cansancio. Y así fue que empezó a cambiar muchas cosas. Y Pero pues, las hormonas se medio regularon y todo Sí. mejor, que Sí. igual todo cambia y también uno no vuelve a ser el mismo y uno no vuelve a la misma relación. Me imagino que han cambiado un montón de cosas. Si tomaron la decisión de un no a, es porque las cosas estaban mejor. ¿Cómo les dice Luca? Hablando de esto de los roles de las 2 mamás. Mamá y mamá. Me dice mom Y a mí me dice mami. y a Natalia. Mam y mami. ¿Hablan en inglés? Yo le hablo en inglés desde que
en realidad no le íbamos a hablar en inglés porque nos íbamos a devolver y dijimos, el español tiene que estar muy fuerte en él. Pero cuando nos dimos cuenta que esto de quedarnos en Colombia se había alargado mucho, entonces dijimos, yo le voy a hablar en inglés, tú en español, y que tengan los dos, y por eso empezó a decir mom, porque yo le decía go to mom, y era mom y mami, porque ya le hablaba en español. Ay, espectacular. Y bueno, entonces llegan ya, bueno, a pasar, digamos que todos estos, no sé, problemas o cosas difíciles y dificultades y demás, para llegar a la decisión de Noah, sabiendo que están en Colombia, después de haber pasado con todas las dificultades y demás, y obviamente me encantaría poder hablar de tantas cosas, de cómo fue haber llegado a Colombia y demás, pero el tiempo ya nos empieza a jugar en contra, pero quiero hablar específicamente de lo que dijo Reski, es cómo es ese mismo proceso para un embarazo en Colombia. ¿Fue igual, rápido? O obviamente no, fue en la clínica, ¿cómo fue? Nos dimos cuenta que se podía hacer en Colombia y teníamos como esa idea de que igual lo teníamos que traer para que fuera hermano biológico de Luca. Y que en caso de que algo pasara, pues la posibilidad de que sean compatibles el día de mañana es más alta. Wait, es decir, tumbé el micrófono y todo, perdón, de la sorpresa. Es decir, el donante de Noah es el mismo del donante de Luca. Sí, son 100% hermanos genéticos, sí, 100% o sea, hermanos mismo donante y misma mamá, Tal misma cual. barriga, mismo todo, y eso no tenía ni idea que se podía. Es decir, tú buscas el mismo banco y dices, quiero este mismo donante para que mis hijos sean del mismo. No tenía ni idea que eso lo se puedes podía hacer así. Ujú. El donante de Luca, curiosamente, nosotras compramos el último vial que existía. Y pensamos que... Y no volvió a donar. Y no volvió a donar. Era una persona muy joven. Pero ¿y entonces? Y entonces, yo no sabía que esto se podía. Ellos guardan un número específico, en este caso había 7. Cuando tú tienes un embarazo y un hijo nacido vivo de ese donante, te contactan y te dicen, tenemos posibilidad de hermano, pero es solo para ustedes. No está Wow. abierto al público. Wow, ya, exacto, no es como que otra persona vaya Ya a tener no, el donante y ya no, y nunca hubo, y entonces lo cogió Noah, espectacular. Y entonces, ¿cómo es ese proceso en Colombia? Entonces nos enteramos por unas amigas que están importando de otro banco diferente a Colombia y nos dicen como, miren, Reprotec acá en la Santa Fe hace la importación, averigüen. Y empezamos a hablar de eso y yo le decía a Natalia como, pues, miremos a ver cómo es el cuento, vamos a una cita, no perdemos nada, investigamos un poco. Queríamos hacerlo igual que Luca. Entonces estábamos tratando de planear ciclos para poder estar Viajar. un mes o más en Estados wow. Unidos y tratarlo de hacer allá. Pero también dijimos es que tener un mes y El timing es cachar muy la difícil. ovulación y todo es bien difícil, pues miremos, intentemos. Y así fue, entonces fuimos. De entrada nos dijeron como hace mucho tiempo California Cryobank no importa Colombia, es un tema difícil, son unos permisos que California no está sacando, entonces pues podemos hacer la averiguación, pero de ese banco es difícil. Justo había cambiado Sí. el gerente del banco de California y él tiene como background, familia colombiana y nos dijo Increíble. como volvamos a intentarlo. Es un proceso largo, hay que llenar muchísima información porque esto entra, como te decía ahorita, a hacer una importación de un órgano vivo. Entonces es como si estuvieras en una lista de trasplantes esperando un riñón. corazón, Wow. un riñón, y lo vas a importar de otro país porque el donante está en otro país y tal cual te toca. Entonces el Instituto Nacional de Salud tiene unos protocolos, tú llenas la documentación de órgano vivo para importar. La traducción de La todo. traducción de toda la parte genética la tienes que hacer, digamos que traducción oficial a español, para que cuando llegue acá, el miedo más grande es que cuando llegue acá la DIAN y se quede en la aduana. Y se No, muera. y se muera, porque No, oye, mira tienes- qué pena, esto tiene Se un muera, límite. claro. porque tienes un límite y el tanque pues está frío, pero pierde ese frío y a medida que lo pierde se va muriendo el esperma. Entonces, creo que Reprotec es muy juicioso en cómo hace el proceso, cómo apoya en cierta parte de la importación, mucho lo tiene que hacer uno,
te conviertes en importador en Colombia, que también es un tema como, ya no sé en este punto como jurídica, legal, mi historia aquí, ahora soy importadora, pero hicimos todo eso, muy, como te decía, yo soy muy metódica, muy juiciosa, o sea, como que hice todo el proceso muy juiciosa para que llegara, y dijimos, pues como vamos a hacer todo esto, no traigamos uno, sino traigamos dos, por si acaso, Pues sí. porque no sabes si vas a quedar embarazada. Y empezamos esto a final, justo hace un año, Sí, en en diciembre. Noviembre otra vez. diciembre del año pasado, justo como en Navidad, novenas y demás, que todo era festivo, estábamos en las traducciones, pero necesitábamos correr con eso, y Colombia es medio muerto en esa fecha. Todo salió muy bien, lo importamos. Llegó Se demora un febrero, mes. En febrero. Y llegó en febrero. Llegaron los viales en febrero, no se quedaron atrapados, No. y nos confirma la Santa Fe Reprotec que los tiene ya en el Wow. banco y podemos empezar el proceso. Y en febrero. Empezamos el proceso en febrero. Y yo, hiperovulo. Tenía 4 óvulos listos para... Estabas listísima. Y la doctora me dice, cancelado. La posibilidad de embarazo triple o 4 es muy alta. No te insemino. Y claro, Porque entre tenías todo, muchos óvulos. sí, Dios. tenía mucho preparado ya. Y yo decía, voy a perder un mes. Claro, uno entra con la ilusión de listo, lo vamos a hacer en este. No se puede. Ah, bueno, pero igual como ya era clínica, esa esperma se podía quedar ahí, no pasaba Sí, nada, claro, no era como en la porque acá casa que tienen- tenía. acá tienen los Ya. mismos tanques, Ujú. entonces ya no pasaba nada. De hecho, todavía tenemos uno. Ya. Porque Luca fue de una. Luca y Noah, los Noah, dos fueron perdón. de una. Y Ah, wow. sí, ay sí, gracias a Dios, gracias al mundo, gracias al cielo. Yo siento que también me ayudó mucho el tema de Shivana antes y conectarme y Total. conocerme. O sea, mi proceso de ser mamá ha sido mi proceso también de conocerme a mí y de conocer y conectarme conmigo, y así fue. O sea, con Noah también dijimos, bueno, ya no fue esa primera, por algo será, de pronto vamos a tener cuatrillizos, No. y Dios mío. Y no estamos listos. Tampoco. Y en el siguiente mes, cuando me volvió a llegar, ahí se me demoró un poco porque por la hiperovulación y todo esto que habíamos hecho antes. Ya la segunda, me dicen en la clínica, tenemos que intentar que no hiperovules, estamos con medicamentos, todo es menor. Uno listo, teníamos ahí. Teníamos 1.5, el otro Sí. podía, Fue pero uno. la posibilidad de que sea gemelar ahí es mucho menor. Y quedó Sí, ya era una. Y quedó embarazada. impresionante. ¿Y van a usar el tercero? Yo creo. Yo quisiera. Vamos a ver cómo nos va. Espectacular. Oigan, no saben de verdad esta historia cómo me conmueve. Son unas valientes, primero que todo, porque yo siento, sin lugar a dudas, y siempre lo he dicho, que la maternidad es un acto de revolución, es una revolución permanente y es un acto de valentía. Per se, la maternidad como tal, pero ya ser dos mamás en un país como Colombia me parece impresionante. Para cerrar, una conclusión que para ustedes esté siendo ese proceso hoy, que tú decías, Resk, yo prefiero Estados Unidos, yo sé que en Colombia va a ser más difícil, hoy ya tienen un chiquito de 2 años que está en un jardín infantil. ¿Cómo ha sido ese recibimiento de un país como Colombia? Y lo puedes decir, hey, no, sí, me ha parecido complejo, todavía la sociedad no está acostumbrada, o al contrario decimos, no, pues esto está como evolucionando cada vez más. Una conclusión, como ya para cerrar, de lo que ha sido para ustedes este proceso con Luca. Amo Bogotá. Amo Bogotá, punto. Sí, y en realidad me sorprendió gratamente lo que hemos recibido, el amor, la gente que se nos ha cruzado, cómo nos han recibido nuestro chiquito. Luca es un niño rodeado de amor. Y agradezco todos los días por la gente que tenemos al lado, por nuestra familia, por los profesores que tiene, por nuestros amigos, por los amigos que han llegado gracias a Luca. Ha sido un proceso muy lindo. Realmente las dos nos hemos sorprendido porque sí existía el miedo hasta para mí. A pesar de que yo dije, ay, quiero Colombia y quiero que mi hijo crezca así, pues mi hijo no iba a crecer como yo porque yo no tengo 2 mamás. Yo tengo un papá y una mamá, entonces, pero la verdad para mí ha sido, y sé que para Res también, lo que ha llegado a nosotras ha sido pues bendiciones y puro amor. Si nos ha tocado una vez sentirnos como diferentes, Discriminadas.
ha sido una vez. ¿Y Pero tú, de Res, resto, si lo sientes así? Siento que hay de los dos. Siento que Colombia avanza Sí. en muy buen camino. Siento que debería haber gente más valiente. O sea, y acá estamos para eso. O sea, porque justo hablábamos de eso y yo le decía, es que siento que hay muchas, o sea, hoy en día nos cruzamos con muchas parejas de familias de 2 mujeres y es como, no se han atrevido a ser mamás, ¿sí? Y creo que hay que romper esa barrera, lo estamos haciendo y queremos seguir haciéndolo, pero todavía hay mucho de lo de antes. Total. Tal vez sí ha sido solo una vez, pero digamos que cuando uno se enfrenta a eso, que no está mal, y digamos que cuando nos pasó en un jardín infantil, fue como, ustedes deberían buscar un sitio donde Luca tenga más pares. Es como él tiene pares en un jardín infantil porque es un niño de 2 años. Hay muchos niños de 2 años. Entonces tiene todos los Increíble. pares. Tal vez las que no tengamos pares somos nosotras y creo que la invitación es a que los que tienen negocios, colegios y demás, no busquen eso. O sea, busquen también ser la diferencia. Y en el jardín que está Luca ahorita, creo que amamos, son pioneros en Somos eso. las primeras. Somos las primeras, somos la primera familia de papás o mamás del mismo sexo, pero lo han hecho todo bien. Uf. Todos los formularios que firmamos y todo lo hicieron cambiando a las mamás, firma mamá, Ay, wow. Yo lloré, obvio. que fue Que se vale decir, mencionarlo, ¿cuál es? Babi Babi Dibu. Dibu. Y Espectacular. le quiero agradecer infinitamente a Silvia, la dueña y directora, es una persona increíble. Nos enamoramos de Babi Dibu antes de todo esto, nos enamoramos por las instalaciones, pero esto nos confirmó que eso Luca es está en el lugar que queremos. correcto, sí. Y hoy Espectacular. te digo, me puedo quedar en Colombia y soy feliz y vivimos felices y creo que el sistema o como lo que tenemos de apoyo y lo que nos rodea es muy bueno. Pero siento que Colombia ha dado pasos gigantes. Ha dado pasos términos- gigantes, pero me encanta que digan, y por eso es que hablamos de esto, porque de esto se trata, este tipo de espacios de la maternidad sin censura, no solamente para hablar de, no sé, cualquier otra cosa, sino de este tipo de inclusión que necesitamos, de las familias diferentes, de la diversidad que existe, pero no solamente cuando se trate de, es que no, yo tengo amigos homosexuales y entonces así los acepto. No, maravilloso que tengas amigos homosexuales, pero se tienen que aceptar y hacer este tipo de cosas en los colegios, en los jardines, en los trabajos, respetar y proteger a una mamá, pero sobre todo a una familia de 2 mamás. Así que de verdad, Nati y Nati, gracias porque esto es un acto de valentía y esperamos que gracias a ustedes sigan saliendo muchas historias, se animen muchas más. Si tienen alguna cuenta de Instagram pública o que les puedan escribir para hacerles cualquier pregunta, adelante también. Sí, tenemos, de hecho lo creamos hace rato, no lo movemos desde que nació Luca, pero sí queremos empezar a moverla otra vez y es @nati_iresc, N-A-T-I de puntito, iresc, o Nati Telles Music, res.natalia y así pues de ahí lo van a encontrar y realmente es para hablar de esto, o sea, Perfecto. queremos empezar a hablar otra vez de esto y lo que tú me dices, lo que tú dijiste al principio me marcó mucho, que fue cada vez que se sientan menos diferentes. Y siento que cada vez nos estamos sintiendo menos diferentes. ¿Qué falta? Sí, o sea, yo digo amo a Bogotá porque mi experiencia ha sido muy buena, pero también hay el otro lado y también sabemos que muchas veces nos juzgan sin que nosotras sepamos, pero cada vez sí nos estamos sintiendo menos diferentes. Olga, ojalá algún día llegue el día que nos sintamos iguales. Y que las familias, cuando están llenas de amor y de empatía, como sean, que vivan y que sean muchas más. Gracias por estar acá. Gracias por su la tiempo. invitación. Gracias a ustedes por acompañarnos. Esto es Historias de Madre y espero que les guste. Y si así fue, compártanlo. Chao, pues.